Debí haber traído hoy el guante, porque ya llevé la pelota a Asturias, tenía que haber traído el guante con que jugaba béisbol para venir completo. Bueno, difícil resulta poder decir algo después de lo que me han hecho oír aquí desde este estrado. Primero, bueno, por supuesto quiero agradecer a todas las autoridades de la ciudad, a la señora alcaldesa y a los demás funcionarios del ayuntamiento por recibirme hoy aquí, por organizar y permitir que se organice este evento de Barcelona Negra. Por supuesto, a Carlos y a todos los organizadores. Carlos, algo tendré que pagarte por el discurso que has hecho, porque eso no se puede quedar así. Y por supuesto, al jurado que consideró que debía ganar este premio. Me siento muy agradecido. Y como en estos trances, a veces uno puede desvariar un poco, yo hace unos días escribí un breve texto que quiero compartir hoy con ustedes. No los voy a aburrir, es bastante breve. Y donde digo algunas cosas que me parecen importantes con respecto a lo que significa para mí recibir esta estatuilla. Aunque me considero un agnóstico, pero no un agnóstico radical ni militante, creo en la gravitación de ciertas verdades relacionadas con la existencia humana, con la existencia animal y hasta con la existencia vegetal. Ya se sabe que hay árboles que nacen torcidos y jamás su tronco enderezan, que hay perros con suerte y perros desafortunados, y hay seres humanos con un destino marcado por un signo que puede revelarse o no en algún momento, pero que siempre ronda sobre su existencia. Es lo que conocemos como la predestinación, o sea, esa condición que, según la Real Academia de la Lengua Española, es la de destinar anticipadamente algo para un fin. En el verano de 1988 llegué por primera vez a España. Tenía entonces 32 años, una sola estancia fuera de la isla, que había sido en realidad más una condena que un regocijo, porque fue un año completo que estuve en Angola en tiempos de guerra, afortunadamente como periodista civil, pero en tiempos de guerra. En esa época vivía precisamente del periodismo y unos meses antes de esa estancia en España había salido publicada en Cuba mi primera novela, un ejercicio rotundo de aprendizaje que titulé Fiebre de caballos. Pero fue mi trabajo como periodista, no mi condición de novelista al fin editado, la que me trajo a España para cubrir las actividades de la primera Semana Negra de Gijón, Asturias, la madre de todas las Semanas Negras iberoamericanas, el evento que reunió en aquella ocasión, allí en esa ciudad asturiana, a la mayor cantidad y creo que podría decir calidad de los autores en activo relacionados con el género negro o novela policial. La invitación que me hicieron los organizadores de la Semana Negra respondía al conocimiento de que, a lo largo de unos 10 años de ejercicio profesional periodístico, una de mis especialidades fue la crítica de la literatura policial, sobre todo esa que se escribía y publicaba en Cuba, una novelística a la que saludé en un principio con entusiasmo y a la que fustigué después mientras comprobaba cómo la posibilidad de hacer literatura se desvanecía con la oportunista opción de crear panfletos políticos afirmativos que garantizaban a los escribidores la facilidad de la publicación con tiradas de hasta 50.000 ejemplares. En los 2 o 3 días que pasé en aquel Madrid de julio de 1988, ahora puedo decir que cumpliendo etapas de un destino escrito, aunque encriptado en alguna parte, el fundador de la Semana Negra, el novelista Paco Ignacio Taibo II, me regaló un ejemplar de una novela comprada en un puesto de libros de segunda mano en El Rastro. El título de la novela, La soledad del manager. Su autor, Manuel Vázquez Montalbán. Y con la novela, una recomendación de Taibo. Léetela,
Manolo va a asistir a la Semana Negra. 1 o 2 años atrás, yo había descubierto a ese autor español de novelas policiales llamado Manuel Vázquez Montalbán. Fue en una biblioteca recién abierta en La Habana que atesoraba ediciones de novedades de sellos españoles que habían sido donadas por Gabriel García Márquez a un centro cultural cubano. La colección estaba compuesta, por supuesto, por los centenares de títulos que le enviaban las editoriales a las oficinas de Carmen Balcells, aquí en la Diagonal, y de los que Gabo tomaba solo algún que otro ejemplar. Allí, en esa biblioteca, encontré una novela de ese escritor español de libros policíacos y, empujado por el destino, que se enmascaraba de curiosidad, más que por el interés en leer a un autor español de novelas policiales, pedí en préstamo El balneario y comprobé que mis prejuicios respecto a los autores españoles de novelas policiales tenían algo de razón. La novela hablaba de un tal detective privado que se somete a una cura alcohólica y alimenticia y que no deja de hablar de comidas que quisiera comer, de los vinos que quisiera beber, mientras le agreden con un régimen de lavativas. ¿De qué coño iba aquello? ¿A quién podía importarle las obsesiones gastronómicas de un tal Pepe Carballo encerrado en un tiránico centro de rehabilitación regido, para colmo de males, por simpatizantes nazis? Con ese antecedente no demasiado favorable, todavía en Madrid y todavía en julio de 1988 comencé a leer La soledad del mánager. Y entonces percibí cómo se abría una brecha en la oscuridad de mis prejuicios. Con el entusiasmo de haber realizado un importante descubrimiento, comprendí que había comenzado a leer las novelas de Carballo sin tener las claves de su historia y de su personalidad, que se me revelaban con esta nueva lectura, a la que siguió casi inmediato la de Los mares del sur, y la claridad se hizo un potente rayo de luz. Tanto que, unos días después, ya en plena Semana Negra de Gijón, tuve mi primer encuentro con Vázquez Montalbán, que, generoso, me concedió 1 hora de su vida para que lo entrevistara. En esa Semana Negra, por cierto, también debe haber sido en esa Semana Negra del 88 cuando conocí a un librero de Barcelona con el que establecí una relación inmediata de complicidad y simpatía. Por supuesto, me refiero al instituible Paco Camarasa, fundador de estas otras Semanas Negras de Barcelona y cuya apasionada labor por la promoción de la literatura criminal contemporánea quiero reconocer y agradecer en esta ocasión propicia. Quiero darle gracias a Paco, allá donde esté, seguramente vestido con una camiseta de negra y criminal. Pues al cabo de unos años supe que el destino lo había preparado todo. El desencuentro inicial, la revelación posterior, el contacto personal con Manuel Vázquez Montalbán, todo se encadenaba y 1 año después de aquel memorable 1988, en una Cuba que veía cómo el mundo comenzaba a vivir una tremenda voltereta histórica, comencé a escribir mi primera novela policial porque había descubierto a dónde quería llegar con ella, o tal vez mejor aún, sabiendo a dónde no quería llegar con una novela policial que se escribía en Cuba y que para ello, en mi caso, debía encaminarse hacia las búsquedas, propuestas, intenciones de eso que comenzaba ya a llamarse nueva novela policial iberoamericana, una estética de la que Vázquez Montalbán era uno de sus más notables y paradigmáticos representantes. Bajo esa luz, escribí Pasado Perfecto, que se editaría en 1991, y le di el soplo de vida al personaje de Mario Conde. Pero el destino no se detenía. En otras Semanas Negras o en otras estancias de trabajo en Barcelona, volví a encontrarme con Manuel Vázquez Montalbán y, mientras me regalaba ejemplares de las nuevas obras que iba editando, establecimos una relación de cercanía con las características y condiciones que puede tener tal relación con una persona del carácter de aquel Manuel Vázquez Montalbán, al que en algún momento incluso empecé a llamarlo Manolo.
Y fue gracias a esa relación que en 1997, cuando Tusquets Editores publicó mi novela Máscaras, la primera que se editaba en España, me atreví a pedirle a Manolo que hiciera la presentación. Y, generoso, como solía ser, aceptó y la hizo. Ahora mismo estoy convencido de que las 20 o 30 personas que asistieron a ese evento, la mayoría se movieron para escuchar al creador de Pepe Carballo y 2 o 3 para conocer a un novelista policíaco cubano contra cuya literatura podían sobrar los prejuicios, que se aparecía con una novela protagonizada por un policía llamado nada más y nada menos que Mario Conde. Justo en ese año de 1997, la relación de amistad que ya tenía con Manolo se intensificó con sus varios viajes a La Habana, cuando decidió meterse en el meollo de la realidad cubana en vísperas de la llegada a Cuba del Papa Juan Pablo II. Acontecimiento del que nació el libro Y Dios entró en La Habana, publicado al año siguiente. Durante aquellas estancias habaneras tuve la ocasión de orientar algunas de las búsquedas de personajes e historias que interesaban al escritor y, siempre lo recuerdo, de facilitarle el encuentro con un especialista que investigaba uno de los grandes misterios eternos de la vida cubana. Manolo quería saber de dónde sale la comida que consumen los cubanos. Sobre el éxito de esa pesquisa no puedo garantizar nada, ni que el especialista haya logrado saberlo, ni que Manolo haya podido entenderlo, porque todavía hoy, con mi larga y ancha experiencia de vida en Cuba, yo me siento incapaz de encontrar una solución para ese crimen perfecto. Pero tan importante como la relación personal que pude sostener con Vázquez Montalbán, hoy quiero reconocer con gratitud la importancia que tuvo para mi propio trabajo literario el conocimiento de su obra, la osadía de su estética, el desparpajo con que trató los códigos del género y los caminos que abrió para muchos escritores, al menos para mí, de manera tan decisiva que por años he reconocido que mi Mario Conde es nieto literario de Philip Marlowe e hijo de Pepe Carballo. Y por eso creo que el destino pertinaz me ha traído hasta este salón esta tarde. No sé si estaba escrito desde 1988, cuando leí La soledad del mánager y Los mares del sur, o desde 1990, cuando escribí Pasado perfecto, pero sí sé que el origen de esta predestinación es remoto. Entre ese origen y este acto han ocurrido muchas cosas. Yo he escrito otras 8 novelas con mi personaje de Mario Conde. Dios pasó por La Habana. Manolo murió en Bangkok, donde alguna vez Carballo vio pájaros volar como presagio del destino. La Semana Negra de Barcelona creció y acogió este premio. Paco Camarasa y Negra Criminal nos abandonaron solo físicamente e incluso un jurado ha decidido que yo reciba el premio Pepe Carballo, quizás porque, sin ellos saberlos, el destino los empujó y hoy aquí se cumple una de sus insondables voluntades. Gracias a Manolo por lo que nos dio a mí, a decenas de escritores y a millones de lectores. Gracias a Paco Camarasa por su labor como promotor de la novela negra. Gracias a Tusquets y muy especialmente a Beatriz de Moura por haberme sostenido todos estos años y gracias a los lectores que, por fortuna, son algunos más de esos 20 o 30 que asistieron a la presentación de Máscaras en 1997. Y, por supuesto, gracias a los organizadores de estos encuentros por distinguir entre tantos escritores posibles a un novelista cubano que llega hasta Pepe Carballo de la mano de su hijo literario, Mario Conde, el conde de La Habana, Cuba, un aristócrata que bebe aguardiente y come frijoles negros. Muchas gracias.